hacer lo que es el estudio técnico en lo que es la formación de desarrollo. Nociones generales, la verdad, ¿sí? Nociones generales que la verdad no podía saltarme porque era importante empezar a entender, a pesar que esto está relacionado al tema del sector más industrial, al final, ¿no? La idea general que vamos a tener son 4 puntos que tiene que ver con un estudio técnico, llama a que tratar de entender que es importante comenzar a definir no solamente el producto, sino también todo lo que implica esto que podemos llamar cadena de valor, ¿no? Y bueno, también ahora vamos a ver lo que es la cadena de suministros y cómo comenzar a observar, ¿no? Hay un concepto que se habla mucho cuando uno quiere incluso realizar una tarea, lo que es el concepto también de logística. Y al final vamos a terminar con la parte del cronograma, ¿sí? Eso es. No consideré el tema de un plan de implementación porque en realidad ya todo esto sería el plan de implementación. Entonces, eso es más o menos para cerrar la idea de esto. Muy bien. Una vez que nosotros hemos hecho el estudio de mercado, nosotros hemos obtenido en realidad varios datos importantes, ¿no? Y la primera que hemos tenido que desarrollar o definir el árbol de problemas como tal, ¿no? Ya nos hemos centrado en la cuestión de cuál es la demanda, ¿no? Tanto de la comunidad como también hacia dónde, o lo que quiera desarrollar o lo que quiera mostrar, ¿no? Y también, y los requerimientos que tiene, y sobre todo este espacio que tenemos nosotros para actuar, ¿no? Este espacio que no está atendido, ¿no? Que es la brecha entre la oferta y la demanda. Al mismo tiempo también hemos esbozado, hemos empezado a tratar de entender acerca de cuáles podrían ser los posibles requerimientos o aquello que está deseando que la organización, o en este caso el proyecto, satisfaga, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos, o ya digamos, entendiendo exactamente o desarrollando esta alternativa, esta solución, ¿sí? Vamos a entrar entonces ya a la parte de cómo nosotros vamos a manejar las propias capacidades, de cómo nos vamos a instalar dentro de la organización para poder, de la comunidad, ¿no? O del proyecto en sí, cómo también ordenar cómo va a responder la organización de esta manera, ¿sí? Muy bien. Hay una primera parte que tiene que ver con, como comenté aquí, la ingeniería del proyecto, ¿no? La ingeniería del proyecto tiene que ver con el desarrollo de este proceso. Nosotros vamos a comenzar a hablarlo hasta aquí, ¿no? Hasta lo que es disposición de plan, ¿no? Para más o menos, y vamos a hablarlo de manera conceptual, no solamente tener nociones, ¿sí? En general, esto implica comenzar a entender que existe un producto, un proceso, ¿no? Y que esto está desarrollado en una locación, ¿no? Una locación o un lugar donde se empieza a dirigir la estrategia de desarrollo, ¿sí? Y o el sitio, ¿no? El sitio adecuado, y la extensión de ¿no? La extensión de a manera o que responde a este diseño de proceso, ¿sí? Bueno, esto de acá, el esquema lo tomé de uno de los libros de la Universidad de Lima, de la carrera de Industriales. Muy bien. Vamos a entrar entonces a la primera parte, ¿no? El producto. El diseño del producto tiene que ver con aquello que nosotros vamos a entregar, pero básicamente tiene que ver con aquello que nosotros hemos tomado de lo que se está demandando, se está requiriendo, ¿sí? Es aquí donde nosotros comenzamos a observar lo que son las especificaciones técnicas o los requerimientos, lo que vendría a configurar, ¿no? Para una fase de gestión, lo que implica el alcance, ¿no? Este concepto, ¿se acuerdan de la triple restricción? Ya, esto vendría a entenderse como el alcance, ¿ok? Entonces la idea aquí básicamente es tomar de esos datos de lo anterior, ¿sí? Y comenzar a entenderlo como un servicio, ¿no? O un producto que vamos a entregar. También esto se entiende dentro de la formulación de proyectos como aquello en donde son la formulación de proyectos productivos o de proyectos industriales, ¿sí?
como el ejemplo de ayer también, tendría que ver con esta caracterización del Masato, ¿no? O sea, ya hacemos este doble análisis, no solamente la manera en cómo vamos a ofrecer el servicio de la asesoría o la asistencia, sino también al producto que le vamos a desarrollar, ¿no? Básicamente es ese el trabajo que se hace en este concepto. Una vez que tenemos el producto, es importante que nosotros diseñemos o establezcamos un proceso de poder organizar las entradas, ¿no? Las entradas y generar el producto final, ¿no? O lo que nosotros queremos entregar a los beneficiarios o los consumidores finales, ¿sí? Aquí les he puesto un ejemplo de un proceso que es de L, que tiene que ver con transformar, ¿no? Centralización de los datos, ¿no? Por ejemplo, y que también podría ser un proyecto podría ser una idea de proyecto interesante para la sección científica, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Tiene que ver con empezar a organizar los datos que existen que la organización tiene dispersa, ¿no? Diferentes unidades, ¿no? O en diferentes lugares, y utilizar un conjunto de herramientas y técnicas, ¿sí? Para poder generar una base de datos que sirva para gestionar el conocimiento de una organización y reducir los tiempos de poder, de los procesos que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, aquí les coloqué un concepto de proceso, ¿no? Esta idea de que algo entra y al final se transforma y sale otra noción. Muy bien, en el tema de localización, la verdad ustedes ya ayer entendimos un poquito acerca de lo que implica la zona de influencia, empezar a observar la zona donde vamos a impactar. Pero la diferencia con este concepto es en dónde nosotros nos vamos a asentar para poder desarrollarnos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer, no sé, un proyecto donde tengamos que hacer un invernadero, por ejemplo, ¿no? Un proyecto de un invernadero donde tendríamos que ubicar exactamente dónde dónde es la mejor zona para hacer el campamento, dónde nosotros podemos tener u organizarnos para poder ejecutar el proyecto, ¿no? La mejor manera en que esto va a tener un conjunto o va a cumplir con características, por ejemplo, de acceso, ¿no? Para que no haya demoras o retrasos, y etcétera. La localización es un proceso que se hace conjuntamente, ¿no? Podría hacerse a paralelo con lo que es el diseño de la planta, ¿no? El diseño de la planta puede ser también entendido, ¿no? Como la base de operaciones del proyecto, ¿no? O sea, la base de operaciones donde nosotros vamos a comenzar a desarrollar, introducir este proceso para poder hacer entrega del producto o del servicio, ¿sí? A los beneficiarios, al consumidor final, ubicar de una manera o entender cuánto espacio o cuánto más o menos vamos a ir ocupando nosotros para desarrollar, digamos, el proyecto. Esto está referido, por ejemplo, al tema de cuán grandes son los componentes en el ecológico que hemos definido, ¿no? Los componentes que hemos tomado para la solución que habíamos, o que da origen al proyecto, ¿no? Más o menos esa es la idea. Y bueno, todo esto al final decanta en lo que vendría a ser la disposición de planta o la manera en cómo nosotros nos desarrollamos o nos ordenamos de manera física, ¿no? Ordenamos todo este proceso que hemos diseñado, ¿sí? Todo ese conjunto de operaciones que hemos diseñado, ¿sí? En donde se toma también en cuenta todos los factores de producción, ¿no? Y también se toma en cuenta la manera en cómo estos se van a desarrollar para que las personas o los trabajadores o en general las personas que estén involucradas en el proyecto puedan cumplir sus funciones o las funciones que vamos a definir después de la mejor manera, ¿sí? Hasta aquí vendría a ser el concepto que ver con la ingeniería de proyectos, ¿sí? El resto de estas acciones, ¿no?, que hemos visto son importantes, ¿no? Y son importantes y van a desarrollarse a niveles que el proyecto o la solución que nosotros queremos requiera, ¿sí? Muy bien. Otro punto que sí va a ser importante considerar, ¿no?,
¿no? Y esto, mucho más que la parte anterior, es lo que es la cadena de suministro, ¿sí? Ese pues es un concepto bastante completo aquí. No lo voy a leer, lo dejo a ustedes para que lo lean. Igual hay otros conceptos en otros autores. Pero la idea de la cadena de suministros, como pueden ver aquí, es poder integrar a todos los actores que nosotros tenemos o que impactan en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Que tienen que ver con los proveedores, los fabricantes, los distribuidores y los vendedores. Tiene que ver con toda esta gama de actores externos, ¿sí? Externos, que influyen dentro del desarrollo del proyecto como tal. Dentro de este análisis de cadena y suministro, para lo que es la formulación del proyecto, se va a hacer en 3 líneas, ¿sí? Se va a hacer en 3 líneas, más desarrolladas o menos dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, ¿sí? Pero se va a hacer a través de una línea de adquisiciones, otra de logística y otra de activos, ¿sí? Y aquí comenzamos a entender que la logística se encuentra dentro, es el concepto de cadena de suministro. Voy a hacer aquí una diferenciación antes de pasar a lo que es cada uno de estos conceptos que van a estar dentro de la formación del proyecto que vamos a comenzar a resolver, con lo que es cadena de valor, ¿sí? La cadena de valor es el conjunto de procesos que, ¿no? o de etapas que puede tener, que tiene una materia prima, ¿sí? Y se transforma o va cambiando o va adquiriendo valor, ¿sí? Hasta convertirse en un producto más complejo, ¿sí? Que sirve, que funciona, que también responde a un mercado. Entonces, a todo este proceso, donde una materia prima va adquiriendo valor, se le conoce como cadena de valor y tiene un conjunto de actores en el medio, siendo la medida de la cadena de valor o es que hay entre cada proceso de transformación lo que se llama la utilidad comercial. En la cadena de suministros, lo que tenemos es un conjunto de actores que intervienen o que desarrollan esta cadena de valor, ¿no? Como de la manera de, o digamos, es una línea de proveedores, ¿sí? Más o menos entendiéndolo de esa manera, que proporcionan, puede ser herramientas, técnicas, tecnología, o algún que otro insumo, ¿ya? Pero que se encuentran dentro de este proceso de desarrollo, ¿sí? Básicamente es donde ustedes se van a ir aprovisionando y que vayan graficando, ¿sí? En una línea, cómo ustedes empezar a desarrollar sus productos, ¿no? Tengan también un análisis del conjunto de organizaciones que impactan dentro de su proyecto, que van a impactar dentro de sus proyectos. Muy bien. El análisis que queremos que se haga dentro de esta parte, en 3 líneas, viene el primer punto. Las adquisiciones tiene que ver con identificar cuáles son los materiales y servicios que se necesitan, cuándo se van a necesitar y de qué manera se van a adquirir y quién va a ser la persona que va, o en este caso el rol, ¿no? De la persona que va a encargarse de persona o departamento de este conjunto de adquisiciones para el proyecto, ¿sí? Básicamente aquí es empezar a ver lo que es el tema de proveedor. Lo que es en la parte logística tiene que ver con planificar, implementar y controlar dentro de funciones de seguimiento y control, ¿sí? Que todos estos materiales sean un flujo eficiente, ¿sí? Un flujo eficiente, o que lleguen de la mejor manera, ¿sí? Costo efectivo, o sea, no cuesten tanto y que lleguen de la manera correcta o indicada a los momentos que nosotros necesitamos o los momentos en los que se necesitan, ¿sí? Y el almacenamiento, ¿no? En caso se requiera, o de dónde se va a obtener no solamente materias primas, sino también estamos viendo información en general, ¿sí?
Y bueno, el inventario bueno, eso está referido al tema de industrial, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cómo nosotros vamos a empezar a controlar estas entradas, ¿sí? Y como menciona la información relacionada, desde el punto de origen, o sea, una vez ya identificado el proveedor, ¿no? Desde donde sale, ¿sí? O sea, la información, el producto, sobre todo la entrada, de donde sale, hasta que logra ingresar por todo este proceso que se ha diseñado previamente, hasta lo que implica entregar el producto o servicio al beneficiario o en este caso al cliente, ¿sí? Esto es lo que implica la logística en general, como una función. Entonces, cuando se empieza a desarrollar la formulación del proyecto, una vez que se tienen los datos anteriores, implica entender o tratar de elaborar un pequeño plan, ¿no? Un pequeño plan sobre las herramientas acerca de esto, ¿no? Que se menciona. Muy bien, y la otra línea tiene que ver con la parte de activos, que incluye dos maneras en cómo se van a monitorear, se van a adquirir, ¿no? O se van a tener los activos y aquellos que se van a desechar, ¿no? O sea, cómo se van a empezar a desechar o en este caso, por ejemplo, también entender, ¿no? Cómo se puede hacer esta idea de cómo se pueden reutilizar también los activos o los insumos que son parte o que se desarrollan dentro de este proceso de transformación, ¿no? Hasta la entrega del servicio. Estos conceptos van a aplicarse y van a asistirse técnicamente mejor, ¿no? Cuando nosotros lo apliquemos dentro de los casos de proyectos que vamos a desarrollar. Muy bien. Luego también otro análisis importante que se tiene que hacer aquí es acerca de las capacidades o en el caso los recursos humanos, ¿no? Y para esto tenemos también tres líneas en las que nosotros vamos a evaluar o vamos a analizar los recursos humanos posibles dentro de los proyectos. El primero tiene que ver con el equipo de proyecto. Es el primero. Esta es una zona seguidilla. Primero vemos lo que es el equipo de proyecto, luego las capacidades y al final los roles y responsabilidades. Dentro del tipo de proyecto vamos a analizar esto en 4 tipos, en 4 formas que vamos a tener. La primera tiene que ver con el personal del proyecto que se va a requerir. Esto implica mirar internamente la organización, ¿sí? Cuántos miembros tenemos, cuántos miembros disponibles tenemos, ¿no? O sea, esta información que ustedes le dan dentro de AH, cuando ustedes les dicen cuánto tiempo tú vas a disponer, cuál es el tiempo que vas a disponer para la organización, a nosotros nos va a servir para empezar a entender cuáles van a ser las capacidades de la organización cuando ejecutemos o cuando querramos hacer algún tipo de proyecto entre uno y otro. ¿Sí? Los socios de implementación se refiere a algo que está ocurriendo mucho en la organización últimamente, que están observando, que tiene que ver con las alianzas, ¿sí? Implica entender si vamos a incorporar algún tipo de persona o recurso humano que va a impactar de alguna manera dentro del mismo y cómo este va a comportarse, ¿no? Cómo este va a desarrollarse dentro de este equipo de proyecto. El equipo de soporte tiene que ver con aquellas áreas dentro de la organización que van a estar implicadas dentro del desarrollo de proyectos. Probablemente van a tener mucho aquí el tema del PMO y el área de logística y finanzas, ¿no? Pero también, ¿no? Nosotros tenemos 4 áreas, ¿no? Dentro de la organización y cada área cumple un conjunto de funciones que impactan entre los proyectos, ¿no? Y por último, lo que ya hemos observado, ¿no? Y definido aquí, si primero hemos definido quiénes, dónde van a estar y qué tipo en lo que es aquí, adquisiciones, qué tipo de proveedores, ¿no? Vamos a tener, lo que vamos a ver aquí es definir quiénes son o quiénes van a ser, ¿no? Los proveedores oficiales. Una vez que nosotros hemos definido este equipo de proyecto en estos niveles, vamos a pasar a observar lo que es las capacidades que tiene la organización. Y de esta primera parte, nosotros vamos a comenzar a observar, aquí viene un término que ya lo habíamos visto, ¿no? Lo que es la estructura de gobernanza, o como nosotros lo habíamos definido como la calidad de respuesta. Una vez que nosotros hemos entendido las capacidades que tiene la organización,
Ahora es como nosotros vamos a empezar a entender cómo nos vamos a relacionar con los interesados o demás actores dentro del proyecto, ¿sí? A esto se refiere con estructura de gobernanza. Vamos a empezar a dibujar o a pensar la manera en cómo nosotros vamos a dar respuestas dentro de los proyectos. También tenemos que, con esto tenemos que también entender cómo se va a organizar el flujo de información, ¿sí? Vamos a ver cómo se va a empezar a desarrollar cuáles van a ser las mejores maneras en que nosotros vamos a poder optimizar la información, de manera que no se formen estos llamados teléfonos mal logrados o la información no llegue al receptor efectivamente, ¿sí? Aquí vamos a empezar a evaluar lo que son las disposiciones de los miembros, qué tipo de miembros nosotros vamos a empezar a definir, ¿sí? Y luego vamos a definir aquí cuáles van a ser, luego de ver los puestos, ¿no? Aquí hemos visto, ¿no? Los tipos de personas que hemos visto también, qué habilidades y capacidades se van a requerir para esos tipos de proyectos. Y también entra lo que es el concepto de definición de puestos, ¿no? Una vez que se ha definido aquí, ¿no? En los espacios, perdón, en los espacios o dentro del proceso que se requiere, también se han definido perfiles o personas que van a estar implicadas en alguna de las actividades u operaciones. Para eso se requiere un tipo de habilidad y un tipo de capacidad. Luego de eso se hace lo que es una definición de puesto, que es describir, ¿no? Cómo va a realizarse esa labor y empezar a entender ese conjunto de características que se tienen, ¿sí? ¿Ok? Luego pasamos a lo que es los roles y responsabilidades, que implica evaluar. Aquí vamos a evaluar lo que ya hemos hecho, ¿sí? Podríamos retroceder, podríamos empezar a observar todo lo que ya hemos definido y comenzar aquí a decidir qué tipo de organización o qué tipo de gestión debe tener el proyecto. Aquí es cuando nosotros definimos dos tipos que vamos a estudiar luego. Si vamos a hacer el proyecto de tipo de cascada, entonces nosotros tendremos que definir un organigrama y la gobernanza respondería a este organigrama, ¿sí? O si vamos a utilizar un método de trabajo ágil, un marco de trabajo ágil. Entonces, si se da de esa manera, existen roles y funciones dentro de responsabilidades, dentro de lo que vamos a estudiar después, lo que es el marco de trabajo Scrum, que también se tienen que evaluar de acuerdo, obviamente, a esto, ¿sí? Y que también, obviamente, tienen su estructura de gobernanza, tienen lo que es la organización y cumplen con eso. Una vez que nosotros tenemos esto, lo definimos, ¿sí? Volvemos a pensar en esto y aquí hemos definido la parte de lo que es el análisis de recursos humanos. Se da esta sugerencia importante para ver qué tipo de proyecto, qué tipo de gestión se va a realizar con este proyecto. Muy bien. Una vez que nosotros hemos definido todo esto, pasamos a lo que sería el cronograma del proyecto. Aquí tuve una duda, entre colocarles un pantallazo del MC Project o colocarles aquí que eso es un trabajo que se hace creo en Excel o en Word. Se los he colocado en este formato por esta razón. Para nivel de formulación, nosotros vamos a trabajar a nivel de actividades de alto nivel. Recuerden su marco lógico, ¿sí? Tienen los fines, el propósito, los componentes y las actividades, pero esas actividades son de alto nivel. Esas actividades se vuelven a repensar en la parte de gestión en cascada, ¿sí? O en los sprints, en la planificación de los sprints, dentro de lo que es un contexto ágil, ¿no? Recuerden que hasta ahorita solamente estamos formulando el proyecto. Entonces, los productos que nosotros vamos a tener, esto sí, va a responder a los componentes dentro del marco lógico. Y una vez que nosotros obviamente hemos desarrollado toda esta parte de ingeniería, ¿sí? Entonces ya estamos entendiendo o ya podemos ser más precisos al momento de determinar cuánto tiempo va a durar cada actividad grande o cada actividad de alto nivel, ¿sí? ¿Cómo funciona esto?
Cada actividad se divide en tareas, cada tarea tiene una duración, obviamente van a marcar una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿no? Primero se muestran las duraciones, luego estas duraciones se suman y suman la actividad, ¿sí? Aquí se le coloca a cada actividad una holgura, ¿no? Si, por ejemplo, yo creo que duran 2 días, se le coloca un día más, ¿no? Por ejemplo, las holguras se van a determinar igual a través del análisis de riesgo o a través de la matriz de riesgo a futuro, ni tanto solamente estamos en el análisis. Entonces se colocan más holguras. La tendencia es obviamente a colocar más holgura porque todavía no hemos tenido un trabajo de un nivel grande, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí ha sido mi exposición.